Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, y para aquellos que puedan escucharnos y vernos, un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Betel, que nuestro único propósito es transmitirles a ustedes la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo quisiera tomar la oportunidad entonces para hablar acerca de quién es el verdadero Jesús, de quien habla la Biblia. ¿Quién es el verdadero Jesús? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todos conocemos de Jesús. Vivimos en una sociedad donde todos hablamos de Jesús, y de hecho nuestra sociedad, la mayoría, se considera cristiana. La pregunta importante sería saber y descubrir si de verdad creemos, o si de verdad este mundo, esta sociedad actual, cree en el verdadero Jesús de quien habla la Biblia. A pesar de más de 2000 años ya, hay muchas especulaciones, falsas creencias e ideas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada generación que ha vivido sobre el planeta choca con la verdad escrita en la palabra de Dios. Y cada generación también trata de adaptar la idea de Jesús a su propia conveniencia, a sus propios deseos carnales y a su propio razonamiento. Es decir, que en lugar de que la sociedad se adapte al pensamiento de la Biblia y acepte el testimonio de la Biblia acerca de Jesús, y acepte el testimonio del mismo Señor Jesús acerca de quién es Él, para qué vino Él y qué quiere Él de nosotros o qué demanda Él de nosotros, la gente hace su propia imagen acerca del Hijo de Dios. Por supuesto, esto es un gran error, esto es un gran desatino. Esto no trae otra consecuencia más que mayor depravación, mayor confusión, mayor desilusión. Tan así que algunas veces la misma sociedad culpa incluso a la iglesia cristiana, porque la iglesia choca, por así decirlo, con el concepto equivocado de la gente que no quiere aceptar el testimonio de la palabra de Dios. Déjeme ponerle dos ejemplos claros, sin el afán de ofender a nadie. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, él se ve forzado a escribirles y corregirles y amonestarlos, porque aunque muchos de ellos decían creer en el Evangelio, ahora empezaban a copiar y a intentar adaptar muchas de las prácticas judías para justificarse por obras, para intentar alcanzar la salvación ya no por la fe en Jesucristo, sino ahora por las obras. Y entonces Pablo, el apóstol, revestido de autoridad por el Espíritu Santo, les llama la atención, los corrige, les regaña en amor e incluso les dice: están equivocados, esto es un error, y termina diciéndoles: de la gracia habéis caído. También, por ejemplo, cuando yo era apenas un mozuelo allá en la Ciudad de México, había un grupo de personas, de jóvenes llamados hippies. Y obviamente lo existían en muchas partes, ¿verdad? En Estados Unidos, en Londres, en muchas áreas del planeta, quienes supuestamente, al menos en México, hablaban del maese, porque así le decían a Jesús. Se habían inventado un Jesús a su propia conveniencia. Se habían inventado un Jesús de acuerdo a su propio razonamiento para justificar la manera como ellos vivían. Una de sus frases favoritas era peace and love. Jesús es amor, Jesús no va a condenar, Jesús no va a echarnos en cara lo que hacemos, porque Él es amor. Según ellos, en su conducta se oponían a las guerras. Según ellos, en su buena manera de intentar traer paz y amor al mundo, trataban de vivir en una manera, en México se llamaban comunas, donde vivían juntos, donde se prestaban ropa, donde se prestaban las mujeres, los novios, se prestaban de todo. Pero ¿sabe qué? Abrazaban la revolución sexual, las drogas, el alcohol, los vicios, el amor libre, y trataban de vivir una vida sin límites, porque no querían que nadie les pusiera límites. En México, para ellos Jesús era el maese, decía yo, así le llamaban a Él. Y ellos decían: Él siempre habló del amor.
Él estuvo en contra de las guerras, aceptó a todos, nunca criticó a nadie. Él aún a la prostituta o a la mujer hallada en pecado la aceptó, no la condenó. Él, y con eso trataban de excusar sus propias prácticas, pues se habían inventado un Cristo a su propia conveniencia. Pero cuando les hablabas del juicio de Dios, del arrepentimiento, cuando les hablabas de rendir tu vida a Cristo y abandonar el pecado, entonces rechazaban a Cristo, rechazaban a ese maese del que la Biblia habla, se sentían ofendidos o se hacían los ofendidos y claro, rechazaban la iglesia e incluso rechazaban la autoridad de la Biblia. ¿Qué contradicción? Primero, a través de la Biblia conocían de Jesús y reclamaban que Jesús era puro amor. Y cuando con la Biblia los confrontabas hacia el pecado, a arrepentirse y les hablabas del juicio de Dios, entonces decían, la Biblia la escribieron los hombres y por fin, pues no que Jesús es el maese. Eso me hace pensar en esta mañana en dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 20, lo voy a leer yo, dice así: porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y miren lo que dice la Escritura: y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la manera como el mundo quiere vivir. Esa es la manera como la sociedad de antes, la sociedad de hace unos años, la sociedad desde el principio, aún en los días de Noé y de manera especial la sociedad de nuestros días, así quieren vivir. Quieren vivir haciendo lo malo, queremos vivir aborreciendo la luz, y cuando la luz descubre lo malo que la sociedad hace, entonces la sociedad aborrece la luz, la sociedad aborrece la palabra de Dios y la sociedad no quiere nada ni con la iglesia ni con Cristo el Señor. Pero también el Espíritu Santo nos dice en Primera de Pedro 2 versículos 6 al 8, y lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Jesucristo, que es la roca angular, no será avergonzado. Pero continúa testificando el Espíritu Santo: claro que para ustedes los que creen en Jesús, Él es precioso, dice. Pero para los que no creen, este Jesús, que es la piedra escogida, llega a convertirse en la piedra que los mismos religiosos han desechado. Y termina diciendo: pero este Jesús es también piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque las gentes tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la voluntad de Dios. Qué asombrosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos describe a la perfección. Amigo que nos miras, persona que nos escuchas, la palabra de Dios nos descubre el pensamiento, los sentimientos internos. Porque el ser humano en su mente y en su voluntad perdidas en el pecado rechaza la luz. El ser humano común y corriente no quiere venir a la luz para que Dios no le tenga que decir estás haciendo lo malo. El ser humano no se quiere acercar a la verdad porque sabe que la verdad va a destapar su pecaminosidad, y por eso a la sociedad le cae mal y tropiezan en la roca que es Cristo y que es la verdad, y la roca que sostiene la iglesia. Se siguen inventando sus propias excusas, sus propios conceptos torcidos. Se inventan a un Jesús totalmente diferente al Jesús de la Biblia, porque son desobedientes a la palabra de Dios, dice la Escritura, y no se quieren someter a la verdad ni al plan de salvación de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, estimada persona, ¿verdad que la generación de hoy en día se parece a esa generación de la que yo hablo en mis dos ejemplos? Como que la sociedad de este siglo, la sociedad de estos últimos años se parece a la sociedad de los Gálatas, que trataban de justificarse por sus mismas religiones, por sus propias obras, y nos parecemos a la sociedad de hace muchos años. Lo digo con respeto solo como ejemplo de ese grupo llamado hippies, que se inventaban a un Jesús a su propia conveniencia, un Jesús que no nos exhorta,
un Jesús que no nos llame al arrepentimiento, un Jesús que no nos confronte, un Jesús que nos deje vivir a solas, un Jesús que sea pasalón, como decimos en español. Un Jesús pasalón que no nos señale nuestros pecados. Un Jesús pasalón que nos deje vivir a nuestro antojo. Un Jesús pasalón que nos deje practicar el pecado como a nosotros nos guste y que no nos ponga límites en nuestra vida. Pero ese no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? He escuchado frases como Jesús es amor. Él no nos condenaría, dice la gente, especialmente los jóvenes. La sociedad de hoy, la juventud de hoy dice, Jesús es el amor, Él no nos criticaría. Y por eso la juventud de ahora y la sociedad de ahora rechaza a la iglesia y rechaza el mensaje del evangelio, porque dicen Jesús era amor, Él jamás tocó este tema, Él jamás tocó o habló de esto, Él jamás tocó el otro tema, y porque con eso tratan de decir, si Jesús no habló de eso, entonces lo que yo estoy haciendo no es pecado. Y se olvidan que la palabra de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la verdadera y total palabra del Señor Jesús. Pero la gente intenta vivir a su propio antojo y a sus propios gustos, y después incluso dicen la iglesia cristiana es divisora y elitista cuando nos escuchan predicar del evangelio, del arrepentimiento y de la salvación en Jesucristo. Porque cuando la iglesia comienza a decir esto es pecado, entonces el mundo se levanta y dice, ¿quién te ha puesto a ti para juzgarnos? Y la iglesia responde, yo no te juzgo. Como dijo el Señor Jesús, hay una palabra que te juzga. Es la palabra del Dios Santo, no es la iglesia. La iglesia está llena de pecadores, pero el Señor Jesús dijo, y no se trata solo, así lo dijo el Señor Jesús, no se trata de que yo mismo los juzgue. La misma palabra que yo les he hablado, esa los va a juzgar en el día del juicio venidero. He escuchado y visto cómo la sociedad de hoy tuerce la escritura, y como decíamos, para todo quieren excusarse con que Jesús es amor. Lo malo es que incluso la iglesia moderna o modernista trata de adaptarse también a este tipo de pensamiento con tal de caerle bien a la gente. Estamos tan preocupados de que los templos estén llenos de gente que dejamos de predicar la verdad. Estamos tan preocupados de caerle bien a la gente y de ser aceptados por ellos y de ser reconocidos y aplaudidos, que desde los cantantes, los artistas cristianos, muchos de los predicadores y pastores y la iglesia cristiana en general se han inventado frases también para no chocar con la gente. Pero el Espíritu Santo nos dice lo contrario. ¿Ha escuchado, por ejemplo, alguna vez Dios odia el pecado pero ama al pecador? Bueno, desde un punto de vista general no está tan mal, pero en realidad es que Dios odia el pecado, pero Dios está enojado también con el pecador y le pide cuentas al pecador y le exige al pecador que se arrepienta. Por eso el Espíritu Santo nos aclara en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda práctica y conducta pecaminosa de las personas. Es la ira de Dios. No es el juicio de la iglesia, no es el pensamiento de los pastores cristianos, no es el pensamiento de un grupo de evangelistas que nos cae mal la sociedad y estamos tratando de juzgar todo lo que hacen, pero es la verdad del Espíritu de Dios, la palabra del Cristo vivo que dice: la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda la inmundicia y la maldad de las personas. Estoy seguro que alguna vez, y solamente estoy poniendo ejemplos, has escuchado frases como Dios está de tu lado, y salimos en la televisión y decimos Dios está de tu lado, anímate, y con sonrisas en la cara tratamos de decirle a la gente que todo está bien. ¿Dios está de tu lado? ¿Del lado de quién?, me pregunto yo, porque ¿acaso Dios estará del lado de un ratero? ¿Acaso Dios estará del lado de un hombre que golpea a su mujer? ¿Acaso Dios estará del lado de un asesino o de un violador? ¿Acaso Dios estará del lado de un hombre que golpea a sus hijos y los maltrata injustamente? ¿Acaso Dios estará del lado de los políticos corruptos? ¿Acaso Dios estará del lado de los que hacen la guerra injusta a otro país y se avientan bombas y tratan de destruir el mundo? Estoy seguro que usted y yo podemos decir: no, Dios no puede estar del lado de esas personas. Pues la palabra de Dios también dice en Romanos capítulo 1 versículo 32. Romanos 1 versículo 32 nos dice que el juicio de Dios para el pecador
es castigo y muerte. De manera que no es la iglesia tratando de dictar lo que está bien y lo que está mal. De manera que no es el pensamiento cristiano tratando de decirte a ti, sociedad, que estás mal porque nosotros somos perfectos. Como el apóstol Pablo lo dijera: si quisieras encontrar pecadores, vente a la iglesia. Pero ha escuchado cómo la sociedad lo dice, ¿verdad? En la iglesia hay puros hipócritas, por eso yo no voy a la iglesia. ¿Sabe que yo soy pastor? Yo voy a la iglesia porque yo soy tan pecador como mi iglesia pecadora. No venimos por ser santos. Si quieres encontrar un lugar donde haya pecadores, ven a la iglesia y vas a ser aceptado, pero al mismo tiempo vas a ser reconvenido por la palabra de Dios y vas a ser exhortado y confrontado por la obra del Espíritu Santo para decirte: arrepiéntete. Ese es el testimonio de la Escritura. Pero te das cuenta, estimado amigo, cómo la sociedad se inventa Jesuses o Cristos totalmente diferentes al de la Biblia. Queremos a un Dios que haga todo lo que yo quiero. Queremos a un Dios y Padre Celestial que responda a todas mis oraciones con un sí, y si no, entonces me enojo y abandono la iglesia. Queremos a un Cristo que fue a la cruz a pagar por mis pecados, pero que Cristo no me venga a decir lo que yo debo de hacer, lo que yo debo de dejar de hacer o lo que yo debo de abandonar. Queremos a un Cristo totalmente pasalón. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo que descendió de los cielos. Ese no es el Cristo que la Biblia nos predica y nos enseña. Pero entonces tenemos que dar una respuesta: ¿quién es y cómo es el verdadero Cristo de la Biblia? Déjeme le comparto 3 pensamientos de la palabra de Dios. ¿Quién es el verdadero Jesús de quien nos habla la Biblia? En primer lugar, Jesús es el unigénito del Padre. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Él es el Hijo perfecto, eterno de Dios. Jesús es el Dios verdadero. Jesús es el creador de todo lo que existe. Jesús es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Verbo que se encarnó y descendió del cielo. Y como dijo el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero mire, la religión humana llega a decir que Jesús es un ángel o fue un ángel. Eso es algo diabólico y mentiroso. La Biblia nos dice que Jesús estaba con Dios creando todas las cosas, y que por medio de Jesús fueron creadas para Él y por medio de Él son todas las cosas. Otra gente humana se inventa a su Jesús y dice que Jesús fue un iluminado. Así como hubo un Buda iluminado, así como hubo otro por acá, así como hubo otro por allá, y cada cultura pudo haber tenido su iluminado. Jesús también fue un iluminado. No, estimados amigos, Jesús es el unigénito Hijo del Padre, que no tuvo principio, no tiene principio, no tuvo principio y tampoco tiene fin. Y tampoco fue alguien normal como algunas religiones lo dicen. Él era una persona común y corriente que se acercó a Dios, y por ser obediente a Dios, dicen algunas religiones, se ganó el título de ser hijo de Dios. Eso es algo mentiroso, es algo contrario a la Biblia. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Y cuando miramos esta palabra unigénito, quiere decir quiere decir que es el único, y cuando dice génito, quiere decir que es de la misma esencia del Padre. Jesús es Dios verdadero, Jesús es Dios Hijo. Y por eso la Escritura nos da testimonio que hay 3 en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los 3 son Dios. Y como el mismo apóstol Juan nos dice en su carta, estamos en el verdadero, en el unigénito Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Pero en segundo lugar, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías quiere decir que Jesús es el ungido de Dios, el señalado por Dios. Quiere decir que es una persona especial para llevar a cabo un ministerio especial. Quiere decir que es una persona capacitada por Dios, llena del Espíritu de Dios, con toda la autoridad de Dios, para descender del cielo y llevar a cabo una misión específica y especial que solamente Él puede hacer. Un ejemplo de ello sería: Jesús fue a la cruz para pagar por los pecados. Yo puedo ir a la cruz,
pero ni siquiera puedo pagar por mis propios pecados porque yo soy pecador. Yo pudiera ir a la cruz y ofrecerme, no se lleven a mi hijo o a mi hija, estoy dispuesto a morir por ellos, pero ni con eso puedo salvarlos a ellos porque yo mismo soy pecador. Por eso Jesús es el Mesías. Y cuando tú escuches acerca de Jesús con este título, Jesús es el Mesías, quiere decir que solamente Jesús, el Cristo, es el único señalado y ungido por Dios para ser, en primer lugar, nuestro único sacerdote. El único que puede ofrecer un sacrificio para el perdón de nuestros pecados es Jesucristo, el único sacerdote. Pero también dice la palabra de Dios que Jesús es el único ungido y señalado por Dios para ser nuestro único y verdadero maestro y profeta. ¿Se ha dado cuenta cuántos Cristos han existido? ¿Se ha dado cuenta cuántos dicen yo soy Jesús, soy la reencarnación de Jesús, y arrastran a mucha gente? No, yo soy el nuevo Jesús que vino. Ahorita allá por Oriente se escucha hablar de que ya hay un nuevo Mesías. Todo eso es más que confusión de una mente carnal perdida y podrida, obra del diablo. Pero en realidad el único Mesías es Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que nació por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, y cuyos padres terrenales fueron José y María, como ya lo sabemos. Entonces solamente Jesús es el verdadero profeta de Dios. No puede haber otros profetas. Y no quiero ofender a otras religiones hablando de sus profetas, pero si tú me escuchas y tienes otra religión, ninguno de esos profetas es el verdadero. El único maestro y profeta señalado y ungido por Dios es Jesús. Y por eso la Biblia da testimonio y dice: Jesús es el Mesías. Y cualquier otra persona que se llame así o quiera falsificar este lugar de honor que le corresponde solamente a Jesús, no es más que un anticristo, un usurpador, un falso y un mentiroso. Pero en tercer lugar, Jesús es el Mesías significa que Jesús es nuestro único pontífice. Jesús es nuestro único pontífice. Y qué curioso. Desde hace siglos ha habido varias religiones que tratan de presentarnos a un pontífice y decir este es el representante de la iglesia, y que dicen este es el santo pontífice, y quieren decirnos con ello como que él es el que nos acerca a Dios el Padre, o como que ora por nosotros, o como que es el vicario de Cristo, o como que todo eso no es más que una basura mental, carnal y diabólica, como dice la Escritura. Solamente Jesús es nuestro único pontífice. Y todos estos términos, sacerdote, rey, pontífice, maestro y profeta, los encontramos claramente en la Biblia, únicamente aplicados a Jesús el Mesías en la Escritura y de manera especial en la epístola a los Hebreos. La palabra pontífice quiere decir la persona que sirve de puente para acercarnos a Dios. La persona que sirve de puente. Por eso ningún líder religioso puede ser, porque los mismos líderes religiosos somos pecadores, porque los mismos líderes religiosos traemos pecado desde que nacemos, porque los mismos líderes religiosos somos egoístas, vanidosos, andamos tras el dinero. El único verdadero y único sacerdote y pontífice de nuestra fe es Jesús el Mesías. Y cualquier otro que usurpe estos títulos no es más que un anticristo, y esto es por obra del diablo. Solo Jesús es el Mesías. Solo Jesús es nuestro único profeta, sacerdote y rey. Solo Jesús es el verdadero pontífice que nos acerca al Padre. Como él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en tercer lugar, ¿quién es este Jesús de quien habla la Biblia? Jesús es el único Salvador. Jesús es el único Salvador. La Biblia nos declara amplia y claramente que solo Cristo salva. Solo Cristo salva, estimado amigo, estimada persona, solo Cristo salva. No es la religión, no es ni siquiera la religión cristiana, no son ni siquiera los líderes religiosos, no son las penitencias, no son las mandas, no son las prácticas religiosas, ni las oraciones, ni los rezos, ni los bautizos, no son las supuestas buenas obras, no son los líderes religiosos tampoco de la iglesia. La Biblia declara un mensaje abierto y muy claro para decir: solo Cristo salva. Pero ahora, al considerar que Jesús es el unigénito del Padre,
que Jesús es el único pontífice, el único Mesías y que Jesús es el único Salvador. Estoy seguro que algunas personas, a pesar de ya escuchar este mensaje por tantos siglos, todavía preguntarán: si Jesús es el Salvador, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿O de qué necesitamos ser salvos? Déjeme le digo rápidamente. Romanos capítulo 2, por ejemplo, dice así. Capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido, por la dureza de tu corazón atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza de tu corazón que no se quiere arrepentir y no se quiere someter a la voluntad de Dios, acarreas juicio y condenación para tu vida. Por eso necesitas un Salvador. Por eso la iglesia cristiana confesamos: solamente Cristo salva, y con todas mis debilidades y con todas mis flaquezas y con todos mis pecados, sigo creyendo que Jesús es mi Salvador. Y como decía el apóstol Pablo, y esta es la palabra de fe que predicamos, que solo Cristo salva. Escucha las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 43. Él mismo da un ejemplo y dice: porque si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en el reino de Dios sin un brazo o sin una mano, que teniendo dos manos, escucha, y luego ir al infierno, al fuego de tormento que nunca va a poder ser apagado. Es la palabra del Señor Jesús. Es el mismo testimonio del Señor Jesús en en Marcos 9, versículo 43. Tienes que estar listo para entrar al reino de Dios. Y si hay algo que te hace hacer lo malo y no lo dejas, entonces vas a ir al fuego de tormento. Mejor corta con eso, mejor corta con aquello que te hace ofender a Dios, porque es preferible que entres sin algunos vicios o sin algunos placeres al cielo, a que teniendo una vida de abundante placer y de pecado, te vayas al infierno donde el fuego no puede ser apagado. Por eso necesitas un Salvador. Hoy en día la gente no quiere escuchar hablar de condenación. Hoy en día la gente no quiere escuchar hablar acerca del juicio. Hoy en día nuestra sociedad está tan interesada supuestamente en el amor, pero no quieren aceptar el amor de Dios y se olvidan que en el amor de Dios, Dios es justo, Dios es santo y Él no acepta el pecado. Y toda persona que muera sin Cristo y que muera en sus delitos y pecados, acarrea para sí mismo condenación, juicio de Dios y al infierno por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Hay un juicio, el juicio justo de Dios. Hay una condenación y hay un lugar donde se pagará la condenación por la eternidad, y ese lugar de tormento se llama infierno. Por eso es que tú necesitas un Salvador y su nombre es Jesús. Pero tienes que saber y recordar que cuando la Biblia nos exhorta y nos llama a arrepentirnos y a creer en Jesucristo nuestro Salvador, lo primero que exige de nosotros es arrepentimiento. Lo primero que exige Dios de nosotros es arrepentimiento. Es cierto que hay una condenación a causa del pecado, es cierto que hay un amor de Dios que puede salvarnos, pero el puente de ellos es Jesucristo. Y cuando la Biblia te invita a Jesucristo, lo primero que te dice es: arrepiéntete. Por eso la Biblia dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. Si tú dices creer en Cristo de verdad, o si tú quieres alcanzar la salvación, si tú quieres escapar del juicio venidero y del infierno, entonces lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Y arrepentirte significa estar dispuesto a abandonar toda práctica pecaminosa y a someter tu vida a Jesús como tu Señor. Arrepentirte significa sentirte avergonzado y sentirte triste por ofender a Dios. Arrepentirte significa que tú mismo reconoces tus maldades y tus pecados y dices: Dios, perdóname por ofenderte y por llevar esta vida me he vuelto duro, he dejado que mi corazón se llene de maldad y se engrose con el pecado, y ahora hasta me duele tu palabra. Pero cuando te arrepientes dices: estoy dispuesto a cambiar de vida, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Y sabes, estimado amigo, el arrepentimiento es el paso número 1 para acercarse al Señor Jesucristo.
Y no puede haber salvación sin arrepentimiento. Y yo sé, de seguro tu mente ahorita estará jugando y diciendo, pues no que Jesús es amor, no que Jesús es amor, ¿acaso Él me condenará? Mira lo que el mismo Señor Jesús dice en Lucas 5:32. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, dijo Jesucristo. Yo he venido a traer salvación. Pero la salvación, dice el Señor Jesús, es cuando yo llamo a los pecadores al arrepentimiento. De manera que el Señor Jesús hoy te llama al arrepentimiento. De manera que el Señor Jesús hoy te dice, tienes que arrepentirte, tienes que estar dispuesto a cambiar tu pecado, a abandonar tu vida de maldad y mundanal, y tienes que estar dispuesto a darle tu vida a Cristo. El mismo Espíritu Santo nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Como puedes verlo y notarlo, no hay de otra manera. O le obedecemos a Dios y hacemos y seguimos las instrucciones de su plan de salvación para nuestra vida, o seguimos con nuestra terquedad y dureza de corazón sin arrepentirnos y inventándonos un Jesús contrario a la Biblia. Pero eso nos va a acarrear juicio y condenación. Yo te pregunto, estimado amigo, ¿no quisieras tú recibir el perdón de todos tus pecados y la salvación de tu alma? ¿No quisieras hoy mismo escapar de la condenación y del juicio venidero? Hoy te invito, y te invito en el amor de Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Abandona todos tus pecados y tu vida mundanal. Arrepiéntete y está dispuesto a dejar que el yugo de la palabra de Dios dirija tu vida. Y ven entonces a Cristo. Acéptalo como tu Señor y Salvador personal. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y acéptalo como el Señor de tu vida. Deja que Él te salve, deja que Él te guíe. Hoy te invito. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te oramos por toda la gente que está aquí y que escuchamos tu voz y tu palabra. Oramos por todos aquellos que puedan llegar a ver esta transmisión y escuchar estas palabras tuyas a través de la Biblia, para que tu Espíritu Santo les toque, para que tu Espíritu Santo les ayude a arrepentirse, para que tu Espíritu Santo mueva su voluntad y la incline hacia ti, para que estemos dispuestos a cambiar de vida, a abandonar el pecado, a renunciar al pecado y a aceptar tu plan de salvación por la fe en Cristo Jesús. Te lo rogamos en su santo nombre. Y para ti, estimado amigo que nos ves, te invitamos a venir a Cristo. Si tienes alguna duda o pregunta, contáctanos, estamos dispuestos a servirte. Cristo te ama, pero Él te dice, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús como Señor y Salvador personal. Dios te bendiga.